Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie que dejamos pausada hace ya algunas semanas, la serie Verdadera Adoración. Ahora vamos a ver el tema número 12 que le titulé La perspectiva de Dios en nuestra adoración. El texto base que vamos a tomar, mis hermanos, es el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 28. Y hablando de perspectivas, mis hermanos, cada quien tiene su propia perspectiva de cómo adorar a Dios, ¿verdad? Pero nosotros no nos debemos de basar en nuestra propia perspectiva, ni en la perspectiva de otros, ¿verdad que no? Tenemos que basarnos en la perspectiva bíblica para poder adorar al Señor. Amén. Mira, vaya a Juan, quiero empezar leyendo el Evangelio de Juan. Capítulo 4, verso 19, vamos a empezar a leer desde ahí, desde el 19. Y dice Juan 4, 19, ¿lo tiene? Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esta, mis hermanos, es una historia sumamente conocida por todos nosotros, ¿no lo cree? Esa historia es muy conocida. Se ha hablado mucho de esta mujer samaritana y el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. El tipo de adoración que esta mujer estaba ofreciendo. Verdaderamente, yo le hago esta pregunta, verdaderamente el tipo de adoración que esta mujer le estaba ofreciendo a Dios, verdaderamente esta adoración estaba cambiando su vida. ¿Usted qué cree? No. Verdaderamente su forma de vivir como una adoración a Dios era acorde al cambio que estaba teniendo en su vida. ¿Usted qué dice? No, esa mujer no, acorde a lo que ella vivía, acorde a cómo estaba su vida y como ella decía era la adoración, no concordaban, mis hermanos. Juan 4, 27, váyalo buscando, ahí lo tiene, ¿verdad? Recuerdan que semanas atrás vimos que el Señor le dijo a esta mujer lo que acabamos de leer. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo el Señor. Estaba diciéndole el tema central, Jesús estaba diciéndole a esta mujer el tema central que Jesús mismo quería tocar con ella acerca de la adoración. Y recuerda todos los hombres o maridos que había tenido en su vida esta mujer. ¿Usted lo recuerda? Sí, ¿verdad? Pero era una mujer que adoraba a Dios, ¿verdad? Era una mujer que adoraba a Dios, pero ¿cuántos hombres tenía o habían pasado por ella? Era una mujer religiosa, era una mujer, mis hermanos, que asistía asiduamente a la iglesia por mera religión, ¿sí? Pero esta mujer, al tener un encuentro real, un encuentro genuino con Jesucristo, mis hermanos, este encuentro le cambia la vida por completo, ¿sí? Y sabe una cosa, mi hermano, cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, cuando Jesucristo nos encuentra, cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Jesús, hay un cambio en nosotros y se nota ese cambio en nuestra vida y lo notan otros ese cambio en nuestra vida, ¿sí o no? Porque llegan otros y te dicen, oye, te ves diferente, tú eres diferente, ¿verdad? Porque cuando tú no eres diferente y te mezclas con el mundo no se da cuenta que eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero el mundo se debe de dar cuenta, mis hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Juan 4:27, véalo, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron
de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, ponga atención en esto, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esta mujer, mis hermanos, después de tener un encuentro con Cristo, se convierte en una mujer totalmente diferente. ¿Sí? Ella, mis hermanos, deja su cántaro, como lo estamos viendo en el versículo 28, ella dejó su cántaro, mis hermanos, ya con una perspectiva diferente de Dios. Cambió su perspectiva de lo que ella tenía, del concepto que ella tenía, la perspectiva que ella tenía cambió por completo. Dejó su cántaro y su perspectiva fue diferente, con un concepto diferente de lo que es Dios. Amén. Y esta mujer, mis hermanos, totalmente transformada, pues deja su cántaro, y su cántaro, mis hermanos, el cántaro es el símbolo, ¿verdad?, de su esfuerzo humano. Eso significa el cántaro. Ella dejó su esfuerzo humano, ella dejó el símbolo de su trabajo, de sus propias convicciones. Entonces ella deja ese cántaro. Y la Biblia, mis hermanos, nos da una reflexión espiritual en esta parte. Porque significa que todo esfuerzo humano, mis hermanos, eso significa el dejar el cántaro. Eso significa que todo esfuerzo humano fuera de la voluntad de Dios, mis hermanos, no lleva a ningún lado. ¿Sí? Debes de soltar tu cántaro, mi hermano. Debes de soltar tu esfuerzo humano. Todo esfuerzo humano, mis hermanos, no tiene ningún fruto eterno. ¿Cuántos lo creen? Y esta mujer, yo le pregunto, ¿por cuántos años habría estado esta mujer cargando ese cántaro? ¿Por cuántos años? ¿Usted se puede imaginar cuánto? Mire, pasó por 5 hombres y con el que vivía no era su marido. 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. ¿Cuánto pudo haber pasado en todo ese tiempo? ¿No? Imagínense. Entonces, esta mujer, ¿durante cuántos años estuvo haciendo las cosas en su propio esfuerzo? ¿Sí? ¿Durante cuántos años esta mujer usó sus propios métodos? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado, mis hermanos? Y es que muchos tenemos esos argumentos, ¿no? Muchos decimos, no, es que así me enseñaron a mí. Es que así me enseñaron. No, es que es la religión de mis padres. No, a la tumba me voy a ir con esta enseñanza que me dieron. Y no queremos cambiar los conceptos. Pero lo que tenemos que cambiar, mis hermanos, es lo que está aquí. Es lo que nos hace cambiar la perspectiva que tenemos de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque sin saber todas las cosas, mis hermanos, que estamos haciendo, ¿verdad?, pues deben de ser conforme a la Escritura. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, mis hermanos, hemos tratado de disciplinar a nuestros hijos o tener en orden a nuestro hogar? ¿Cuántas veces lo hemos tratado? ¿Y hemos tenido éxito? ¿Verdad? Y lo hacemos, mis hermanos, conforme, no lo hacemos más bien, y no lo hacemos conforme a la Escritura, sino conforme a lo que creemos. Por eso no hay éxito en nuestro hogar en cuanto a la disciplina, ¿verdad?, con nuestros hijos. Porque a veces decimos, no, sí, es que la Biblia dice, sí, está bien, pero aquí se va a hacer lo que yo diga. ¿Sí o no? Algunos así usan sus propios conceptos, sus propios preceptos, su propia percepción. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Sí? Porque tú le dices a tu hijo, aquí se van a hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Y luego cantas, a mi manera. ¿Ah? Y será necesario, mis hermanos, y tiene que ser necesario, y tenemos que, es necesario, mis hermanos, que tengamos un encuentro con aquel que cambia los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Para que ya no seas más tú en tus preceptos. Amén. Ya no seas más tú en tus conceptos, sino que aprendas a dejar el cántaro. Amén. Y no más en los esfuerzos humanos, mis hermanos. No más en nuestras propias convicciones. No más en nuestra propia adoración. Amén.
Y hoy día, mis hermanos, estamos ofreciendo en muchas ocasiones nuestra propia adoración, ¿sí? Porque venimos a la iglesia, hacemos nuestra vida diaria sin consultar a Dios. ¿Cuántos de aquí le consultan a Dios cuando van a tomar una decisión? Levante su mano. ¿Cuántos consultan a Dios antes de tomar una decisión? Hermanos, tenemos que consultar a Dios en todo momento. Él es el que nos da la dirección. ¿Por dónde debemos de caminar? ¿Por dónde es que debemos de andar, mis hermanos? ¿Sí? No podemos caminar a la y se va. Tenemos que ser guiados y dirigidos por Dios en los conceptos y en los preceptos de Dios, no en nuestros preceptos, mis hermanos, no en nuestra perspectiva, ¿verdad? No en nuestra perspectiva, sino en la perspectiva de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, venimos a la iglesia, mis hermanos, hacemos nuestra vida diaria sin consultar a Dios, sin que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Lo hacemos a un lado, mis hermanos. ¿Sí? El encuentro de esa mujer con Jesús fue demasiado sagrada, mis hermanos, como para que ella quedara igual. Esa mujer no podía quedar igual. Esta mujer tuvo un encuentro con el mismísimo Jesucristo, mis hermanos, el creador del universo. Por lo tanto, su vida no tenía que quedar igual, no debía, ¿verdad? No podía esta mujer seguir igual. Y ella, mis hermanos, al dejar el cántaro, pues ella manifiesta que al dejar ese cántaro, ella deja los métodos anteriores, los ritos, las costumbres, ¿verdad? Deja su cántaro, esas cosas que no le llevaban ni le dejaban nada bueno, mis hermanos, en su vida. Pero ahora ella había encontrado agua viva. Qué bendición, ¿no, mis hermanos? Pero cuando haces las cosas, mi hermano, de Dios, a la manera de Dios, cuando esperas en Dios, los resultados son los que Dios desea en tu vida y son de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y ella, mis hermanos, esta mujer encontró agua viva porque eso era lo que ella necesitaba, ¿sí o no? Ella necesitaba esta agua viva. Y todos los medios, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Todos los medios hacen daño por todo lo que te pueden meter en tu cabeza. ¿De qué te alimentas, mi hermano? ¿De qué te alimentas? Y no me refiero a alimento físico, ¿verdad? Porque ahorita me va a decir, no, pues mi doctor, ¿cómo se dice? Mi nutriólogo me dijo que me alimentara de eso. No, eso no, mis hermanos. ¿De qué alimentas tu vida? ¿Con qué alimentas tu alma? ¿Con qué alimentas tu espíritu? ¿Todo el día estás en el celular? Dices, no, nomás voy a ver este video que me mandaron. Y ese video se convierte en 5 horas viendo video tras video. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? El mundo del entretenimiento está ganando ventaja sobre los cristianos. Y hoy en día los cristianos están muy entretenidos, muy distraídos con los videos que mandan de TikTok, los videos en corto que están. No, pero es que es un video de una predicación, es una cápsula. Pues sí, pero de ahí te lleva a otro y otro y otro y nunca te metiste con el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces, fíjese, hace años yo vi un reportaje en la televisión en donde estaban hablando sobre cómo organizar la fiesta para tu boda. Estaban hablando de eso. Y aparentemente eran buenos consejos los que se estaban dando ahí, ¿verdad? En cuanto a invitar solo a las personas que realmente te quieren y te aman. Y decían estas personas, no invites gente que no. Y trata de que tu lista de invitados sea lo más reducida y que sean verdaderamente amigos. Esto decía estas personas, ¿no? Y ¿sabe una cosa? Eso suena bien, ¿no lo cree? Pero comenzaron diciendo, lo más importante es que tú hagas fiesta como tú quieras, que tú hagas tu fiesta como tú quieras, dijeron. Que como a ti se te antoje, lo que tú creas, no pongas límite y haz una fiesta como tú quieras. Y yo pensé y dije, bueno, esto suena bien para uno que no conoce a Dios, ¿sí o no? Eso suena bien, pero alguien que conoce a Dios, mis hermanos, hará una celebración no como a ellos se les antoje, ¿verdad? No como ellos quieran. Van a hacer una celebración conforme a qué?
a la Escritura, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Porque eso es lo mejor para nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo he encontrado el agua viva. ¿Cuántos han encontrado el agua viva, mis hermanos? Amén. Y yo no voy a hacer las cosas a mi manera, mis hermanos, lo que a mí se me antoje, porque yo quiero hacer las cosas que a Dios le agradan, porque he encontrado el agua viva. A ver, digan todos, he encontrado el agua viva. Lo que antes yo hacía, mis hermanos, o lo que antes hacíamos, no funcionaba en nuestra vida. ¿Sí o no? Porque no teníamos a Cristo como el centro de nuestra relación, como el centro de nuestras vidas, mis hermanos. Así que esta mujer suelta su cántaro, deja sus tradiciones y corre y va con los hombres y les predica y les habla de Cristo. Cuando esta mujer se escondía, no quería que la vieran porque le daba vergüenza su condición. Pero ahora cuando tiene un encuentro genuino con Jesucristo, esta mujer tira su cántaro, bueno, no lo tira, lo deja a un lado, y va y les predica a los hombres, ya sin ningún complejo, sin ninguna preocupación de qué van a pensar de ellos, del qué dirán. Porque ¿cuántos se preocupan por el qué dirán? Levanta su mano. No debe preocuparse por lo que digan los demás, mis hermanos. Preocúpese por lo que Dios piense de usted. Eso es lo que le debe de preocupar, no con lo que los demás digan. Los demás pueden decir lo que quieran, pero ¿qué dice Dios de ti? Si lo que los demás dicen de ti, también Dios está de acuerdo, entonces tienes que tener cuidado. Tienes que pensar qué es lo que está pasando en tu vida. Amén. Ahora, cuando esta mujer habla de adoración, queda asombrada por dos maneras interesantes. Queda asombrada con Cristo, número uno, mis hermanos, por la magnitud y el conocimiento de Cristo. Porque ¿sabe una cosa? Cristo conocía su vida. ¿Y cuántos saben que Cristo conoce nuestras vidas? Las conoce perfectamente, ¿eh? No hay nada oculto delante de Él. Por más que queramos ocultar, el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y hay un canto, no sé si usted lo ha escuchado, que en ocasiones hemos cantado aquí. Ya tenemos un rato que no lo cantamos, pero hay un canto del Salmo 139 que dice: tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. ¿Se acuerda de ese canto o no? Y el Señor conoce todo de nosotros. Estamos cantando las Escrituras, ¿no? El Salmo 139. Y esa, mis hermanos, es la parte de la Escritura que cantamos, de que no hay nada oculto para Dios. Entonces la mujer, mis hermanos, queda asombrada por la magnitud y el conocimiento de Cristo. Y luego a veces pensamos, ¿cómo es posible, verdad? Que me conoce. ¿Cómo me conoce este hombre? Se quedó maravillada de eso. Porque le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella respondió, no tengo marido. Y Jesús, ¿qué le contesta? Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso le impactó, mis hermanos. En lugar de avergonzarla, mire, Jesús sabe exactamente las palabras que tiene que decirnos, no para destruirnos, sino para redarguirnos en nuestro corazón sobre nuestro pecado. Y Él provoca que esas palabras que Él nos da haya una transformación, haya un cambio, como lo hubo en esta mujer. Ella se maravilló del conocimiento que Jesús tenía acerca de ella, ¿sí? Y no se sintió avergonzada, al contrario, inmediatamente soltó su cántaro y fue, ¿verdad?, a donde estaba el pueblo, la multitud, a pregonar, a predicar lo que Jesús le había dicho. ¿Y qué fue lo que dijo esta mujer? Ese hombre ha dicho todo lo que yo hacía. Fíjense, qué tremendo, ¿no? ¿Con cuánto temor tenemos que vivir, mis hermanos, nuestra vida diaria como adoradores, como hijos de Dios? ¿Con cuánto temor? Es decir, temor de Dios. Porque ¿sabe una cosa, mis hermanos? Como le decía, el Señor conoce nuestra vida, ¿sí? Él la conoce toda, mis hermanos. Y debemos de caminar con temor delante de Él, como hijos de Dios. Él conoce nuestra vida y Él sabe, mis hermanos, lo que tú
estás haciendo. Es más, Él sabe lo que estás pensando. Yo no, porque yo no soy Dios, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás, etcétera. Ahí ponle lo que tú quieras, ¿no? Entonces esta mujer, mis hermanos, quedó asombrada y cambia por completo su vida, mis hermanos. Cambia por completo su conocimiento de Dios. Cambia por completo su perspectiva de Dios. Ella conocía un Dios que estaba tal vez plasmado en una pared, un Dios que estaba quizá plasmado en una pintura, ¿verdad? O alguien que quizá le había dicho o hablado de un Dios, ¿verdad? Pero cuando tiene este encuentro con Cristo, mis hermanos, la mujer queda asombrada por la magnitud y el conocimiento de Cristo. Y la segunda cosa, mis hermanos, por la que esta mujer queda verdaderamente asombrada y cambia su corazón, es que ella ve en Jesús el poder de sus palabras. ¿Sí? Jesús le habla en el poder de sus palabras y le habla con poder de los pecados secretos que esta mujer tenía. Y esta mujer, mis hermanos, fue convictada, fue convencida por los pecados que ella tenía. ¿Sí? Hubo convicción en ella. ¿Sí? Ahora quizá nadie sabía de los pecados secretos que ella tenía en su corazón, pero Cristo sí lo sabía. ¿Cuántos saben eso? Cristo sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que, le repito una vez más, no hay nada oculto que no haya de saberse delante de Dios. Porque delante de Dios somos transparentes, ¿verdad? Él lo ve todo, mis hermanos. La perspectiva, mis hermanos, de Dios sobre esta mujer, o de esta mujer, la perspectiva que esta mujer tenía de Dios, estaba cambiando. Si nosotros aprendemos a vivir, mis hermanos, bajo la influencia de la adoración verdadera, ya no seremos los mismos. Cambiaremos porque sabemos en quién estamos confiados. ¿Cuántos lo creen? Y vayamos entonces hasta el verso 39 de Juan 4, al final de esta historia. Verso 39. ¿Lo tiene? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? O sea, la vieron tan convencida, mis hermanos. Todo el pueblo, toda la ciudad la vio tan convencida que creyeron en Jesucristo, mis hermanos. Tú cuando le compartes a alguien de Cristo, ¿lo compartes convencido de lo que estás hablando? Se nota, mis hermanos, cuando alguien está hablando de Cristo, se nota si estás convencido o no. Si crees o no verdaderamente lo que estás diciendo. Eso se nota, mis hermanos. Sí, y esta mujer fue y les dijo a muchos de los samaritanos de aquella ciudad y creyeron en él, o sea, creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer. Una mujer que estaba convencida de que había tenido un encuentro. Y tan convencida se veía que lo plasmaba en todos aquellos que la escuchaban y pues le creyeron, ¿verdad? Esta mujer ahora hablaba de Cristo, ¿verdad? Esta mujer hablaba del encuentro que había tenido con él. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y si Jesús es el Señor de tu vida, tú tienes que hablar de Cristo. ¿Sí? No debes hablar de otra cosa que no sea Jesucristo crucificado, mis hermanos, y a Él glorificado. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y si tú quieres saber qué es lo que hay en el corazón de una persona, ponte a platicar un rato con esa persona y te darás cuenta de lo que hay en su corazón. De lo que más habla. Hay personas que hablan solamente de fútbol, eso es lo que hay en su corazón. Hay personas que hablan de negocio, eso es lo que hay en su corazón. Hay personas que solamente hablan de dinero, eso es lo que hay en su corazón. Hay personas que solamente hablan de queja, se están quejando todo el tiempo, eso es lo que hay en su corazón. Están amargados, eso es lo que hay en su corazón. Lo que hable, eso es lo que hay en su corazón. ¿Sí? Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Sí, aunque se esté durmiendo, no le hace, también es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén.
Entonces, si usted es cristiano, de su palabra debe salir Cristo. Amén. Tenemos que hablar de Cristo. No debemos de hablar de otra cosa que no sea Jesucristo, que Él es nuestro Señor. Amén. Y fíjense lo que continúa diciendo el versículo 39, que daba testimonio, dice, creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Prácticamente estaba asombrada. Fíjense, yo el otro día estaba viendo The Chosen. ¿Cuántos han visto esa serie de Chosen? ¿La han visto? Véala, se la recomiendo. Le muestran a Jesucristo de una manera más humana, ¿sí? Más humana. Y esta mujer, yo me quedé en esa, ¿verdad? En ese capítulo donde la mujer a todos les decía, me dijo todo lo que yo era, me dijo todo lo que había hecho. Y todos, sí, ya sabemos, ¿verdad? Le decían, no, vengan, Él me dijo. Y Jesucristo iba a compartir en la sinagoga las escrituras, ahí en el pueblo de los judíos, de los samaritanos, perdón. Y a todos les decía, este hombre me dijo todo lo que he hecho. Estaba contenta. Y todos, sí. Y estaban acercándose todos para escuchar al maestro. Le recomiendo The Chosen. Amén. Entonces, fíjense, hay un canto que dice, ya lo hemos cantado, ¿no? Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. ¿Sí lo he escuchado? Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. Y muchas veces, mis hermanos, al ver a los hermanos, a veces me pregunto, ¿este hermano no le sorprenden las maravillas del Señor, verdad? Porque no se ve convencido lo que está cantando. Si Cristo bajara literalmente y se le pusiera enfrente a estos hermanos que no están convencidos, esos hermanos dirían, ¿eres Cristo? Ya sabía que dice la Biblia que ibas a venir un día, pero no se sorprenderían, mis hermanos. ¿Usted qué haría si Cristo se le apareciera en esos momentos? ¿Saldría corriendo? Como Pedro que se aventó al mar. Mire, hermanos, tenemos que asombrarnos cada momento en nuestra adoración, cada momento en nuestra vida. Vivir maravillados, mis hermanos, de lo que Dios hace. ¿Sí o no? Dios sigue haciendo obras, mis hermanos. Dios sigue haciendo proezas, Dios sigue haciendo milagros. Todos los días es un milagro, mis hermanos. Es más, debes de maravillarte que el día de hoy abriste tus ojos y que el Señor permitió que tuvieras vida. Eso es una razón, un motivo para maravillarte, mi hermano, para maravillarte de lo que Dios hace. ¿Sí o no? ¿O crees que este cuerpo, a ver, toca tu cuerpo, crees que esta maquinaria, las esposas tocaron a los esposos, ¿verdad? Y las esposas, no, el tuyo, tu propio cuerpo. ¿Tú crees que esta maquinaria no es una obra maravillosa de Dios, mis hermanos? Esta maquinaria, este cuerpo, es una máquina maravillosa, mis hermanos, por todo lo que hace. Hay músculos, hay tendones, sangre que bombea por todo el cuerpo, ¿verdad? El corazón bombea hacia todo el cuerpo, los pulmones que podemos respirar, el cerebro que capta las imágenes, los recuerdos. Imagínense, la vista, ¿verdad? Es como una cámara, es más, mejor que una cámara fotográfica, ¿sí o no? Y como dice otro canto, ¿verdad? Pero dice, pero nada delante de Dios, ¿verdad? Dice, pero nada hay que me sorprenda, dice, pero, ¿qué dice este canto? No hay nada que me sorprenda como estar en tu presencia, maravillado estoy de ti. ¿Han escuchado ese canto? Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Y eso, mis hermanos, es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y estos hombres estaban asombrados, mis hermanos, porque esta mujer les dio testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Y esta mujer, mis hermanos, cambiando su perspectiva de Dios, fue claramente antes y después. Ella era una mujer antes del encuentro de Cristo y después de Cristo. Antes tenía una perspectiva y ahora tiene una perspectiva nueva y diferente después de que tuvo su encuentro con Cristo.
Y nosotros, mis hermanos, debemos de ser en nuestras vidas, debería de notarse en los demás, en los que te conocen, en tus vecinos, en tus familiares. Aquí en la iglesia no, porque aquí en la iglesia todos ponemos nuestra cara de Juan Diego, ¿no? Pero allá afuera, donde la gente nos conoce, es donde la gente se debe dar cuenta la perspectiva en nuestras vidas. Nuestro antes de Cristo y nuestro después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A lo que yo voy, mis hermanos, ¿verdad? Es que vaya donde vaya, yo llevaré a Jesucristo como Señor de mi vida y no me contaminaré de las cosas del mundo. No debemos de contaminarnos, mis hermanos. Y no solo será que nuestra adoración se centre en Dios y termine en Él, mis hermanos, sino que la perspectiva de Dios debe de ser presentada adecuadamente también. Mire, vaya a Juan 4:40, por favor. ¿Lo tiene? Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿qué? ¿Cuánto? 2 días. Pero le rogaron, mis hermanos, le rogaron los samaritanos a Jesús que se quedara, cuando anteriormente judíos y samaritanos no se podían ver. Tenían pleito casado. Se veían los samaritanos, veían pasar a los judíos y los apedreaban, los escupían. Eso también se ve ahí en esa serie del Chosen. ¿Verdad? Los apedreaban, los escupían y luego los judíos se la devolvían. Y hasta perros, de perros no los bajaban, mis hermanos. Era un pleito. Y así somos los hombres, mis hermanos, los seres humanos. Nos peleamos, no, los ricos contra los pobres, o los pobres contra los ricos, los blancos contra los de color. Y así somos, mis hermanos. Pero ¿sabe una cosa? En Cristo la perspectiva cambia. Ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay judíos, ya no hay griegos. Ahora somos todos uno en Cristo Jesús. Cambia la perspectiva, mis hermanos. ¿Usted se da cuenta de eso? Así es. Los samaritanos entonces no se trataban, se odiaban entre ellos. Pero cuando Cristo llega al corazón de la persona, mis hermanos, el Señor hace la maravilla más grande. ¿Y cuál es esa maravilla más grande, mis hermanos? Cambia el corazón. Eso es lo más maravilloso. Cuando Cristo cambia nuestro corazón. Si antes no te llevabas bien con tu suegra, pues ahora cuando te encuentras con Cristo, ahora la amas a tu suegra, ¿verdad? La sacas a comer, la llevas a pasear y hasta le das un regalo del 10 de mayo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y eso, mis hermanos, ese encuentro es lo que provoca, ese encuentro con Jesús, eso es lo que provoca, mis hermanos, que ahora te lleves excelentemente bien con tu suegra. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si Jesús, mis hermanos, es el centro de nuestras vidas, nuestra perspectiva de Dios va a ser lo más santo que se pueda en nuestra humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque le conocemos, porque hemos dejado nuestro cántaro, porque ya no es nuestra fuerza, ya no es en nuestra fuerza, mis hermanos, que buscamos agradar a Dios, sino en Cristo Jesús. Amén. Y vea el versículo 41, por favor. ¿Ahí lo tiene? Deja abro mi agua nada más. Como que ahora le pusieron candado. Dice el versículo 41: y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow, qué tremendo, ¿no? Esta mujer fue y predicó de Jesucristo y creyeron. Pero cuando estas personas tuvieron su encuentro también con Jesucristo, creyeron aún más, no solo por lo que les habían dicho. Amén. Y esta es una perspectiva adecuada de Cristo, mis hermanos, de quién es Dios. Y así es como debemos de presentar a Cristo. Amén.
Hoy en día, mis hermanos, mucho de la alabanza, mucho de la música, mucho de la adoración viene peligrosamente violando el mandamiento que viene en Éxodo 20, versículo 7. Yo se lo voy a leer. El mandamiento que dice Éxodo 20, versículo 7 es el siguiente. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando dice esto, este mandamiento, es que no debes de hablar por hablar del nombre o el nombre de Dios. Hablar por hablar, ¿sí? Lo guardarás, lo respetarás. Cuando lo digas, lo dirás con solemnidad. Amén. Hoy en día, mis hermanos, muchos de los cantos, muchas de las alabanzas que escuchamos, mucho de lo que decimos y aún mucho de lo que escuchamos viene peligrosamente afectado, mis hermanos, y afecta esta perspectiva del hombre de Dios, del nombre de Dios, violando este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, mis hermanos. Se usa el nombre de Dios en un intento muchas veces, mis hermanos, de ocultar la mentira. Muchas veces también de tratar de ocultar la falta de santidad, la falta de conocimiento de Dios, la falta de conocimiento de su palabra, en un intento de apoyar verdades a medias igualmente, ¿sí? De muchas letras, de muchos cantores, de muchos cantos cristianos, muchas de las expresiones son profanas, mis hermanos. Quiere decir que no son agradables a Dios. Muchos de los cantos hoy en día, ¿sí? Mire, yo he escuchado, yo me he metido a la radio en muchas de las estaciones de aquí, en algunas de las estaciones de aquí de la radio de aquí de Los Ángeles. Y tú escuchas las canciones y ya no sabes distinguir para quién son. Si para Dios, si para la esposa o para la novia. ¿Sí o no? Sacaron de sus letras el nombre de Jesús, sacaron de sus letras la sangre, la cruz, sacaron de sus letras eso, mis hermanos. Y ya no sabes distinguir qué. Y ahora le cantan a las princesas y a las hadas. ¿Ha escuchado esa? No se lo recomiendo que la escuche, ¿eh? Tire ese cassette, aviéntelo por allá. Ahora escuchan música que no. Y lo más triste, mis hermanos, escuché una vez a este hombre, del que usted sabe de quién estoy hablando, escuchar decir, primero, que Dios ya nos había abandonado. Verdaderamente Dios ya nos abandonó. ¿Usted qué cree? ¿Dios nos abandonó? Cuando Él en su palabra, ¿qué dijo en Mateo 28? Que Él estaría con nosotros, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Así es. ¿Y qué le pasa a este hombre? Perdió la perspectiva. La perspectiva de Dios cambió, pero para mal, mis hermanos. Cuando iba bien, se desvió. Cambió su perspectiva, ¿sí? Y luego dice, no, yo tuve que quitar de mis canciones, de los cantos que yo compongo, tuve que quitar el nombre de Jesús, la sangre, la cruz, porque es como meterlas en un embudo. Te dices, ¿qué onda con esta gente, pues? ¿Que no somos cristianos? Pero yo pienso que él es cristino, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que se hacen, mis hermanos, la exhortación es que el uso del nombre de Dios tenemos que usarlo con santidad y con reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usamos, yo le quiero hacer una pregunta primeramente. ¿Cómo usamos el nombre de Dios? Nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿cómo usamos el nombre de Dios? Piénselo. ¿Cómo usa usted el nombre de Dios? La otra referencia, mis hermanos, es dominar nuestro lenguaje, ¿no lo cree? Cuidar lo que hablamos. No podemos separar la adoración de la palabra de Dios. Si alguien es un verdadero adorador, mis hermanos, o quiere ser un verdadero adorador, deberá por consecuencia tener hambre de la palabra, porque la palabra y la adoración no pueden estar separadas. ¿Cuántos lo creen? Un nacido de la palabra simplemente llega a la conclusión de que eso te va a llevar a ser un verdadero adorador. No confundamos, mis hermanos, adoración con entretenimiento, ¿eh? No confundamos eso, porque
¿Qué está habiendo en tu vida, mi hermano? ¿Qué es lo que está habiendo? ¿Estás entreteniéndote simplemente o estás dándole a Dios una verdadera adoración? Mire, hoy en día se organizan conciertos con luces, humo, buena música, buen equipo de sonido, pero la presencia de Dios, cero. ¿Sí? Nada más se derrama la miel, pero todos salen embarrados, ¿verdad? Espero estarme explicando. Cuando van a San Marcos, allá a ver el concierto, todos salen embarrados de miel, nada más, pero no salen embarrados de la presencia de Dios. ¿Sí? Están entreteniéndote simplemente, están dándole solamente entretenimiento a la gente, o le están dando a Dios una verdadera adoración. ¿Usted qué cree? ¿Le dan a Dios una verdadera adoración? No debemos de tratar a Dios ni las cosas de Dios de una manera irreverente, mis hermanos, como una cosa común, y mucho menos de una manera mundana. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces hablamos y cantamos de una manera que no glorifica a Dios, ¿sí? Que no exalta a Dios, que no proclama la santidad de Dios. A través del tiempo, mis hermanos, nos hemos dado cuenta que muchas de nuestra adoración tiene que cambiar, ¿sí o no? Nuestra adoración tiene que llevarnos a la santidad, mis hermanos. Muchos de los ritmos, muchas de las formas que se tocan hoy en día en las iglesias no llevan a la santidad de la congregación. La llevan a emocionarla solamente, al sensacionalismo solamente, pero no la llevan a la santidad. Y los cantos deben de llevarnos a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Los cantos deben de llevarnos a buscar más la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros cantamos, mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos que cantar en el Espíritu, pero también tenemos que cantar con entendimiento, ¿sí? Saber qué es lo que estamos cantando, ¿sí? Cuando cantamos con el entendimiento, mis hermanos, y la palabra, eso va a producir en nosotros santidad y por consecuencia va a producir temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando mucha gente toma en vano, mis hermanos, el nombre de Dios, muchos compositores tratan a Dios de una manera común e irreverente y lo hacen de una manera populachera. ¿Sí o no? La Biblia especifica claramente, mis hermanos, cómo debemos de venir ante su presencia. Mire, vaya al Salmo 51, por favor. Salmo 51, verso 17. La Biblia nos enseña de manera específica y claramente nos dice cómo es que debemos de venir ante su presencia. Salmo 51, 17. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 51, 17, y nos menciona cómo podemos venir delante de Dios, de cuál es la manera que debemos presentarnos delante de Dios. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, mis hermanos, que debemos de presentarnos delante de Dios con un corazón contrito, o sea, un corazón que se duele. Decir, ay Señor, ¿sabes qué? No soy digno de estar en tu presencia. Un corazón humillado, un corazón humilde. ¿Sí o no? Dice, porque un corazón en esta condición, mis hermanos, dice el versículo 17 que el Señor no lo desprecia. Él lo recibe, ¿verdad? Vaya al Salmo 100 también, por favor. Salmo 100. Salmo 100 también nos da una idea de cómo presentarnos delante de Dios. Y vamos a ver algunos verbos que vienen ahí, mis hermanos, en el Salmo 100. ¿Lo tiene el Salmo 100? Dice el Salmo 100, verso 1. Cantad, ¿cómo? Alegres a Dios. Lo dijimos al principio, ¿verdad? Dice, cantad alegres. Así es como debemos de presentarnos, mis hermanos, delante del Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego después, ¿cómo debemos de, el paso número 2, ¿qué debemos de hacer? Servir. ¿Cómo debemos de servir al Señor? ¿Enojados? Con alegría, ¿verdad? Y luego, número 3, venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo.
Mire, uno, debemos de cantar alegres, servir a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y luego dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuántos reconocen que Él es Dios? Debemos que reconocer que Él es Dios. Amén. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por ese motivo, mis hermanos, nosotros debemos de acercarnos reconociendo que sin Él nada somos. Él nos conoce, Él nos hizo, Él sabe cómo somos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe de nuestro carácter, Él sabe de cómo está, que en qué condición está nuestro corazón, y Él lo quiere cambiar. Él quiere tener un encuentro contigo, pero muchas de las veces tú no quieres. Huyes de la presencia del Señor, ¿verdad? Versículo 4 dice, entrad por sus, ¿cómo debemos de entrar? Por sus puertas. Usted cuando entró por esas puertas, mis hermanos, ustedes deben de entrar agradecidos con el Señor. Señor, gracias, porque me permitiste estar aquí y yo quiero adorarte. Y gracias, Señor, y lo voy a hacer como dice aquí en este salmo. Con acción de gracias, por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Y luego dice, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. ¿Para cuándo su misericordia? Para siempre. Y su verdad por todas las generaciones. Mis hermanos, este salmo nos dice cómo debemos de acercarnos a Él. ¿De qué manera? Esa es la perspectiva bíblica, la perspectiva con la cual debemos de acercarnos a Dios. Amén. Pero todo esto, mis hermanos, que hacemos, debemos de hacerlo con reverencia, porque la perspectiva que cada uno tenemos de Dios, eso nos lleva a exaltarle conforme le conocemos. ¿Sí? Entre más conoces a Dios, más le exaltas, más le glorificas, más le agradeces, más le sirves. ¿Sí o no? Y le conoces tú al Señor cada día más, de tal manera que sabes que tienes que ser reverente, porque las cosas de Dios son santas. Amén. Y muchas veces sabes que dijiste o hiciste algo. ¿A quién le ha pasado? Que dices, sí, no debí de haber dicho esto. ¿Por qué dije esto? Y al ser confrontado con la palabra en tu corazón, la palabra de Dios, lo analizas, lo meditas y luego reflexionas y dices, es cierto, no debí de haber dicho esto. No debí de haberle gritado a mi esposa. No debí de haber ofendido a mi hijo adolescente. Todo iba bien hasta que se me ocurrió decir eso. ¿Le ha pasado eso, mi hermano? Yo sé que sí le ha pasado. Tendremos, mis hermanos, que cambiar muchas formas de hablar. Nuestro Dios es santo y con toda reverencia y santidad, mis hermanos, tenemos que vivir. Tenemos que cantar, tenemos que levantar nuestras manos porque Él merece todo el honor y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? No debemos de poner a Dios, mis hermanos, a nuestro nivel. Jamás debemos de poner a Dios en nuestro nivel. Porque nuestra perspectiva de Dios debe de ser que Él está en los cielos, mis hermanos, y que nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Yo no soy nada, yo soy polvo, mis hermanos. Él es el creador, Él me formó con sus manos. ¿Sí? Yo soy menos que un grano de arena y Él es el Dios que está sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, mis hermanos, como padres, les enseñamos a nuestros hijos el respeto hacia nuestra persona, ¿sí o no? Sí le enseñas a tus hijos que te respeten, ¿verdad? Imagínese que llegue su hijo y que le diga, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Y ¡pum! Un zape en la nuca. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Y tú se la devuelves. Ya perdiste el respeto. ¿Sí o no? El niño, mis hermanos, debe saber que hay un límite. Y le dices, hijo, soy tu amigo, pero no como el amigo del barrio, no como tu amigo del barrio, ¿verdad? Hay una línea de respeto que no debes de cruzar, que no debes de pasarte. Nuestra amistad no está fundamentada en esto, en rebasar el límite de la confianza. Eso le dices a tu hijo, ¿sí o no? ¿Verdad? Nuestra amistad está fundada en el respeto. ¿Eso le dices a tu hijo o no? Y de la misma manera, mis hermanos, es con Dios, ¿sí?
Él está en su trono de justicia y autoridad y yo tendré que inclinarme cuando quiera acercarme a Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo tendré que doblar mis rodillas cuando yo me quiera acercar a Él. Y no voy a llegar siendo un irreverente, ¿verdad que no? Y esta irreverencia, mis hermanos, es por falta de conocimiento de Dios. Por lo tanto, muchos caen en ese problema de minimizar la gloria y la grandeza de Dios. ¿Qué produce todo esto, mis hermanos? Produce hombres y mujeres sin santidad, sin entendimiento de la grandeza de Dios, mis hermanos. Si no conocen la grandeza de Dios, no conocen la bajeza de uno, las debilidades de uno. Por lo tanto, este hombre o esta mujer, pues va a pensar, yo todo lo puedo, no necesito de Dios. Cuando yo sienta que voy a dejar de ser un hipócrita, yo voy a ir a la iglesia. Esa es su perspectiva, mis hermanos, ¿sí? Porque tienen un mal concepto de Dios, no tienen una buena perspectiva de Dios, no es un verdadero adorador que está comprometido con Dios. Amén. Mira, vaya a Romanos 3, versículo 4, por favor. Romanos 3, versículo 4. ¿Ya se aburrió? No se aburra. ¿Lo tiene? Mire, vea lo que dice aquí este Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. A ver, levanten la mano todos los mentirosos. No, hermanos, ya están como en las fiestas infantiles donde está el payaso, ¿verdad? A ver, todos los niños, levanten su mano, todos los niños levantando las manos. Los que no se bañaron, ¡ay, no! Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí está Dios, mis hermanos, poniendo un límite de lo que es el hombre y de lo que es Dios. ¿Sí o no? ¿Lo está viendo? Debemos de tener una alta perspectiva de lo que es Dios, mis hermanos. Un concepto de santidad en todos los ámbitos de nuestra vida para lo que es Dios en nosotros. ¿Sí? El hombre, mis hermanos, es mentiroso porque esa es su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? No hay verdad en él, pero en Dios está la verdad. ¿Sí? En Dios está el agua viva que encontró esta samaritana, mis hermanos, y que dejó su cántaro y fue a pregonar porque ya había conocido al Señor. Una alta perspectiva, ¿verdad? De su Dios ahora tenía esta mujer. Amén. Fíjese, hoy en día, mis hermanos, hay algunos predicadores, hoy en día, que hablan de cada tontería, no sé si los he escuchado. Las burlas que hacen del evangelio, hablan con doble sentido. Yo los he escuchado, mis hermanos, ¿sí? Y se burlan de la santidad de Dios, mis hermanos, y se mofan, y es asombroso también, no solamente lo que estos hombres dicen, sino que auditorios llenos de iglesias grandes, riéndose también. Eso es lo más triste de esto. Están hablando del nombre de Dios en vano, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen la perspectiva de quién es Dios, ¿verdad? Mires, para algunos para muchos, sus reuniones tiene que haber gritos. Si no hay gritos es que no estuvo Dios ahí. Debe de haber gritos, debe de haber brincos, debe de haber gente corriendo por todos lados, ¿sí? En desorden, y le llaman a ellos, a eso le llaman libertad espiritual, ¿sí? Y que el Espíritu haga lo que quiera en la reunión. Aquí también declaramos que el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, ¿sí o no? Pero también entendemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Y el orden que Dios da es un orden que nos lleva a la santidad. Amén. El orden de Dios trae a la congregación. El orden que Dios trae a la congregación, mis hermanos, es un orden que nos lleva a tener una perspectiva correcta de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué perspectiva tiene usted de su Padre terrenal? Ya hablando de su Padre terrenal, ¿qué perspectiva tiene usted de su Padre terrenal? ¿Qué piensa usted de su Padre biológico?
Piense un poquito. Para muchos fue un hombre muy blandito, ¿no? Para muchos. Para otros, demasiado duro y exigente. Y estas formas nos dieron dirección para crearnos una visión de lo que es un padre. Y queremos nosotros, de acuerdo a cómo conocimos a nuestro padre biológico y natural, queremos encasillar a nuestro Dios en ese concepto. ¿Sí o no? Pero nuestro Padre Dios lo que quiere sembrar en nuestro corazón es que entendamos que Él está allá arriba, pero que siempre estará dispuesto a ayudarnos. Amén. Que Él tiene su trono alto y sublime, su lugar de honor, y no se va a bajar, pero de ahí puede ayudarte, desde su trono puede ayudarte cuando tú clamas a Él, porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. No puedes decir que Dios está ocupado, no puedes decir eso. No, es que Dios está ocupado. No, es que a lo mejor Dios no tiene tiempo para mí. Mira, Dios no está ocupado. Bueno, sí está ocupado, pero tiene tiempo para ti, ¿verdad? No, es que no creo, y ahí estás, ¿no? No creo que Dios me ame, algunos dicen. No, es que no creo que Dios tenga interés en mí. ¿Usted qué cree? ¿Lo tiene o no lo tiene? Claro que lo tiene. Lo que debes de saber es que cuando tú eres un verdadero adorador, la perspectiva que tú tienes de Dios tiene que cambiar conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dirás: Dios sí me ama y tiene todo el tiempo para mí. ¿Sí o no? Y si caigo, porque ya no practicamos el pecado, ¿verdad que no? Ya no debemos de practicar el pecado. Pero cuando falle, yo sé que abogado tengo para con el Padre, que es Cristo Jesús, y Él es mi ayudador, y Él me saca y me pone en la roca firme. Amén. Y esa es mi perspectiva, y no ando ahí arrastrando la cobija, mis hermanos. Ay, cómo sufro. No, es que nadie me quiere. Todos me odian. Estás llorando. Si aprendemos esto, mis hermanos, y cambiamos nuestra perspectiva de Dios, caminaremos en la madurez, en la santidad y en el temor de Dios. ¿Sí? Muchas de las composiciones hoy en día, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, no edifican en nada, como les dije. ¿Sí? Yo quiero escuchar, yo quiero cantar lo que me edifique verdaderamente en mi vida. Amén. Y eso es lo que nos falta en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué nos falta en nuestras vidas? Temor de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, ¿sí o no? Pero seguimos cantando esas canciones, seguimos escuchando esos cantores, y no cantamos la palabra de Dios que produce santidad en nosotros, mis hermanos, ni temor. Por eso venimos a la iglesia cargando esos pecados que no somos capaces de dejarlos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, no puedo más con estos pecados. Y el Señor los toma y los tira, ¿a dónde? Al fondo del mar. ¿Sí? Y nos hace libres. Eso es cuando conoces quién es Dios. No tenemos esa capacidad porque no hay temor, mis hermanos. Porque decimos: yo puedo seguir pecando, puedo seguir en el chisme y hablar mal de otros, yo puedo seguir maltratando a mi familia, puedo seguir mintiendo, puedo seguir en mi lascivia, puedo seguir teniendo enemistades, celos, pleitos, iras, envidias, borracheras. No me pasa nada. Aquí sigo, mira, no pasa nada. Esa es tu perspectiva, ¿verdad? Y esto es así, mis hermanos, porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. Porque la perspectiva que tenemos de Dios es que es un Dios buena onda. ¿Sí? Y no es así. Vaya al Salmo 8:1, por favor. Salmo 8:1, ya me lo terminamos, nos faltan 2 horas. Salmo 8:1. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y vean, ¿no?, la grandeza de Dios al que servimos. Versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjense, ni siquiera el Señor metió la mano, solamente los dedos para formar. Fíjense,
Wow, qué tremendo, ¿no? Porque dice que cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿verdad? Versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La perspectiva, mis hermanos, de este salmista era tal que dijo, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros, mis hermanos, delante de Dios? ¿Qué somos? El hombre no es nada, pero te sientes soñado con tu auto nuevo, ¿no? Ahí vas por todo el freeway. Te sientes soñado, te sientes superior porque tienes casa, ¿sí? Si nos damos cuenta de lo que somos, ¿verdad? Comparado con la grandeza, no de Dios, sino de la obra de Dios, ¿sí? No somos nada, solamente comparado con la obra de Dios, ¿eh? Si nos comparamos con la grandeza de Dios, no, pues somos peor que nada, mis hermanos. No somos nada, mis hermanos. Y este es un verdadero concepto de las cosas eternas de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué? ¿Verdad? No es nada. Más bien, el concepto que debemos de tener es hablar de la grandeza de nuestro Dios. La verdadera adoración, mis hermanos, nos lleva a experimentar, a ver la grandeza de Dios marcada en su palabra y en toda su creación. Amén. Y a veces como hombres sentimos que ya somos algo, ¿verdad? Porque tenemos una iglesia grande. Bueno, aquí no es tan grande, pero hay algunos que sienten soñados porque tienen una iglesia grande, porque compusieron un cantito, ¿verdad? Y ya se sienten soñados. Oh, es que yo compuse este canto y te sientes muy soñado, ¿no? ¿Y por qué pensamos así, mis hermanos? ¿Por qué somos muy dados a creernos? ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva de Dios no la tenemos basada en su palabra. Porque a Dios lo tenemos como igual a nosotros y no es así, mis hermanos. Cuando miramos su grandeza, al mismo tiempo veremos nuestra bajeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vaya por favor a Isaías 40. Isaías 40. 12. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién midió las aguas? Hablando de la grandeza de Dios, ¿verdad? Vamos a entender la grandeza de Dios. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con la balanza y con pesas los collados. O sea, son preguntas, ¿ves? Es una pregunta y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y aquí, mis hermanos, estamos viendo la grandeza de nuestro Dios. Amén. Y ya para concluir, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta de todo esto, nos damos cuenta de cuánto nos falta que nos falta mucho entendimiento, ¿no? Para conocer la grandeza de Dios. Nos falta mucho aún, ¿no lo cree? También nos faltan verdaderos tiempos de adoración y que esos tiempos nos lleven a entregarnos, mis hermanos, a rendirnos, a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? La perspectiva que puedas tener de Dios en su santidad. Y vean las escrituras y si tú ves las escrituras, si tú vas a las escrituras, te vas a dar cuenta quién es Dios y qué dice Dios del tema que tú quieras, ¿sí? Porque nuestros tiempos de adoración, mis hermanos, tiene que llevarnos a conocerle cada vez más a Él. Los tiempos de adoración. Si estamos en las manos de Dios, mis hermanos, tienes un nombre, ¿sí? Si estamos en las manos de Dios, tenemos nuestro propósito eterno, ¿sí o no? No eres simplemente un hombre que va a morir y se perderá en el infinito, no. Hay eternidad, mis hermanos,
en tu corazón. Hay eternidad que Dios ha puesto en tu vida y esa eternidad tiene que mirar a Cristo. Amén. Porque allá es donde tenemos que poner nuestra mirada. ¿En dónde, mis hermanos? Tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. No estás aquí simplemente para morir y se acabó. No, estamos aquí con un propósito. Después de ahí viene la verdadera vida eterna de Cristo Jesús, mis hermanos. Si tienes la perspectiva de un Dios verdadero, de un Dios fiel. Y yo quiero invitarle a que deje su cántaro, mi hermano. Deje su cántaro, le invito a que se ponga de pie, por favor. Y que levantemos nuestras manos, nos rindamos a Él y de una manera sincera en tu corazón, que le pidamos perdón al Señor, ¿sí? Por haber creído lo que el mundo nos dice, por tener otro concepto de Dios, por haber pensado que Dios es igual a ti. Él está en su trono alto y sublime, mis hermanos, y sus faldas llenan el templo, así como lo vio Isaías en su visión. Yo le voy a leer lo que dice Isaías. Dice que en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con los 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y yo quiero, mis hermanos, esa tarde, en esta tarde yo quiero que tengamos temor de Dios en nuestra vida y que no juguemos más con el pecado, que dejemos ya de practicar el pecado, mis hermanos, y que venga ese temor en nuestras vidas y que le digamos al Señor, Señor, yo voy a quitar esos vicios, ¿sí? Yo voy a dejar esas amistades que me alejan de ti. Yo voy a dejar eso que me está haciendo daño, eso que me mantiene entretenido, que me está apartando de buscarte a ti. Porque me he dado cuenta que cuando no busco a Dios, cuando busco a mis amigos que no te conocen, me separan de una comunión contigo, Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos al Señor y dile, Señor, perdóname por no darme cuenta de lo que yo escucho, de lo que yo estoy cantando. Perdóname, Señor, por no ser un verdadero adorador. No he dejado mi cántaro como esta mujer samaritana dejó su cántaro. Yo todavía estoy haciendo mis cosas, estoy manejando mi familia como yo quiero, como yo pienso. Y Señor, de ahora en adelante, yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Si va a haber una disciplina en mi casa, si va a ser de acuerdo a tu palabra me enseña cómo tiene que ser el orden en la casa. Tu palabra me enseña, Señor, cómo debe de ser la dirección en el hogar, cómo debe de ser mi matrimonio, cómo debo de ser como un hijo, cómo debo de comportarme como joven. ¿Qué puedo hacer? Tu palabra me enseña qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Hay muchas cosas como hijo de Dios que ya no quiero hacer, Señor, y no debo de hacer, porque el concepto que yo tengo de Dios, la perspectiva que tengo de mi Dios, es que tú eres grande, tú eres santo, tú eres puro, tú eres justo, tú eres fiel, y que yo solo soy un hombre que necesita la misericordia tuya, Señor. Quiero dejar mi cántaro en este momento, Señor. Quiero dejar ahí en el suelo ese cántaro que son mis tradiciones, mis formas, mis conceptos, mis ideas de ti, y voy a ir a la palabra. Voy a ir a la escritura y contaré a todos cuán grandes cosas has hecho tú conmigo, Señor. Y mi perspectiva de ti, Señor, es que tú eres Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y yo soy simplemente un hombre que necesita misericordia y gracia día con día. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor.
Gracias, mi Dios. Te alabamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.